historia suele enseñarse como una sucesión de fechas, nombres y acontecimientos bien definidos, como si todo lo importante ya hubiera sido explicado, pero la realidad es muy distinta. Entre los archivos, los documentos antiguos y los relatos del pasado existen vacíos, espacios donde las respuestas nunca llegaron, donde las explicaciones no encajan y donde incluso hoy seguimos haciéndonos las mismas preguntas. En este video vamos a hablar de 5 misterios de la historia que continúan sin explicación clara. Casos reales, documentados y, sin embargo, abiertos. Existe un libro que nadie ha conseguido leer, no porque esté dañado, no porque le falten páginas, sino porque está escrito en un lenguaje que nadie ha logrado identificar. Se conoce como manuscrito Voynich y es considerado como uno de los mayores enigmas de la historia. El manuscrito data probablemente del siglo XV. Está escrito sobre pergamino y contiene más de 200 páginas llenas de símbolos extraños, ilustraciones de plantas desconocidas, figuras humanas, diagramas circulares y esquemas que no se parecen a nada que conozcamos. A primera vista parece un texto científico o médico, pero cuanto más se observa, más evidente se vuelve una cosa. No encaja con ningún conocimiento conocido. Las plantas que aparecen dibujadas no existen en la naturaleza, o, al menos, no coinciden con ninguna especie documentada. Los símbolos no pertenecen a ningún alfabeto antiguo ni moderno, y las ilustraciones no siguen la lógica de los manuscritos medievales habituales. Durante siglos, lingüistas, historiadores y criptógrafos han intentado descifrar su contenido. No es latín, no es griego, no es hebreo, no es árabe y tampoco parece una combinación de varios idiomas. Durante mucho tiempo se pensó que podía tratarse de un simple cifrado, un código complejo, pero incluso los mejores especialistas en criptografía han fracasado. Este texto tiene algo inquietante. Se comporta como un idioma real, tiene estructura, tiene repetición, tiene reglas internas. Las palabras aparecen con una frecuencia similar a la de los lenguajes naturales. Esto descarta la idea de que sea una simple invención sin sentido. Sabemos que el manuscrito fue propiedad del emperador Rodolfo II de Habsburgo, quien estaba convencido de que contenía conocimientos secretos. Más tarde pasó por varias manos hasta que fue adquirido por Wilfrid Voynich, un anticuario que lo llevó a Estados Unidos y lo dio a conocer al mundo. Desde entonces el manuscrito lleva su nombre. En tiempos modernos, el interés por manuscrito Voynich no disminuyó, al contrario, aumentó. Con la llegada de la informática y la inteligencia artificial, muchos pensaron que por fin sería posible descifrarlo. Y aquí aparece un detalle clave que suele pasarse por alto. En la República Checa, concretamente en la ciudad de Ostrava, investigadores utilizan superordenadores para analizar el texto de manuscrito. No intentaron traducirlo directamente. Analizaron su estructura estadística, compararon el texto con idiomas reales, incluidos textos largos como la Biblia, manuscritos medievales y lenguas naturales conocidas. El objetivo no era entender el significado, sino comprobar si el texto tenía sentido interno. Los resultados fueron sorprendentes.
El manuscrito Voynich no se comporta como un texto aleatorio. Su estructura es similar a la de un lenguaje real. Presenta patrones coherentes y repetitivos que no aparecen en textos inventados al azar. Esto confirmó algo inquietante. No es un engaño, no es una broma, no es un simple galimatías. Es un texto que sigue reglas. El problema es que no sabemos cuáles son esas reglas. Esto abrió nuevas preguntas. Si no es un código simple, si no es un idioma conocido, si no es una falsificación, entonces, ¿qué es? Algunos creen que podría tratarse de un conocimiento perdido. Otros piensan que es un sistema simbólico creado para un grupo muy reducido de personas. También existe la teoría de que se trata de un texto que solo tiene sentido dentro de un contexto que ya no existe. Tal vez no lo hemos descifrado porque no sabemos cómo leerlo, o porque nos falta una clave que se perdió hace siglos. El manuscrito Voynich sigue existiendo. Está archivado, digitalizado, analizado una y otra vez. Y aún así nadie ha conseguido traducir una sola frase con certeza. Pero no todos los misterios están en libros. Algunos ocurrieron de verdad. En febrero de 1959, un grupo de 9 jóvenes excursionistas experimentados partió hacia las montañas del norte de los Urales en la entonces Unión Soviética. El líder del grupo se llamaba Igor Dyatlov y la expedición tenía un objetivo claro: alcanzar una cumbre considerada difícil, pero perfectamente posible para un grupo con su nivel de experiencia. No eran principiantes, eran estudiantes y graduados en ingeniería. Habían superado rutas complicadas antes. Sabían orientarse, sabían sobrevivir y sabían tomar decisiones en condiciones extremas. Sin embargo, ninguno de ellos regresó. Cuando el grupo no dio señales de vida en la fecha prevista, se organizó una operación de búsqueda. Lo que encontraron los equipos de rescate no encajaba con ningún escenario lógico. La tienda de campaña estaba cortada desde dentro, no desmontada, no abierta por la entrada, cortada como si hubieran huido con desesperación. Las huellas mostraban que los excursionistas abandonaron el campamento de noche en plena tormenta de nieve, con temperaturas extremadamente bajas. Algunos estaban descalzos, otros vestían solo ropa interior o prendas ligeras. Los cuerpos aparecieron dispersos por la ladera y el bosque cercano. Algunos murieron por hipotermia, otros presentaban lesiones graves como fracturas de costillas y cráneos comparables a un fuerte impacto, pero sin señales externas claras de violencia. Una de las víctimas tenía la lengua y los ojos ausentes. Otra presentaba niveles anormalmente altos de radiación en su ropa. El informe oficial soviético concluyó que el grupo murió debido a una fuerza natural desconocida, un término tan vago que en lugar de cerrar el caso, lo convirtió en un misterio. Durante décadas se han propuesto numerosas teorías. Algunos hablan de una avalancha repentina, otros de pruebas militares secretas. También se mencionan fenómenos acústicos, errores humanos
intoxicaciones, incluso encuentros con algo desconocido. El problema es que ninguna teoría explica todos los detalles. ¿Por qué cortar la tienda desde dentro? ¿Por qué huir sin ropa adecuada? ¿Por qué lesiones internas tan graves sin daños externos proporcionales? ¿Y por qué el caso fue cerrado tan rápidamente? Con los años se han reabierto investigaciones, se han publicado documentos y se han realizado recreaciones modernas. Algunas explicaciones aclaran partes del suceso, pero el conjunto sigue sin encajar. Hoy, el lugar es conocido como el Paso Dyatlov, un nombre que ya no designa solo una montaña, sino uno de los episodios más inquietantes y debatidos de la historia moderna. Un caso donde los hechos son reales, las pruebas existen, pero la explicación definitiva sigue faltando. No todos los misterios dejan cuerpos, algunos simplemente desaparecen. Hace más de 2000 años, el filósofo Platón escribió sobre una civilización avanzada que desapareció en un solo día y una sola noche. La llamó Atlántida. Según sus textos, se trataba de una sociedad poderosa, rica y altamente desarrollada, situada más allá de las columnas de Hércules. Una civilización con una organización compleja, arquitectura monumental y grandes conocimientos. Platón escribió que la Atlántida cayó en la corrupción y la arrogancia, y como castigo fue destruida por un gran cataclismo y tragada por el mar. Durante siglos muchos pensaron que se trataba solo de una alegoría filosófica, una historia inventada para transmitir una lección moral. Pero otros creen que Platón se basó en relatos mucho más antiguos, en recuerdos distorsionados de un desastre real, o en la memoria de una civilización que realmente existió. A lo largo del tiempo, la Atlántida ha sido buscada en muchos lugares, en el Mediterráneo, en el Océano Atlántico, cerca de las costas de Europa, incluso cerca de España. Hasta hoy no existe ninguna prueba concluyente de su existencia y, aún así, historia persiste, porque la idea de una civilización avanzada que desapareció sin dejar rastro plantea una pregunta inquietante. ¿Y si la historia humana no es tan simple como creemos? Si la Atlántida desapareció bajo el mar, la siguiente civilización quedó aislada por él. En medio del Océano Pacífico se encuentra uno de los lugares más aislados del planeta, la isla de Pascua, conocida también como Rapa Nui. Un territorio pequeño, remoto a miles de kilómetros de cualquier continente y, sin embargo, lleno de una de las mayores concentraciones de misterio de la historia. Por toda la isla se alzan enormes estatuas de piedra llamadas moai. Algunas miden varios metros de altura, otras pesan decenas de toneladas y casi todas comparten una característica inquietante. Miraban hacia el interior de la isla, no hacia el mar. Durante mucho tiempo se creó que los moai eran solo cabezas gigantes, pero las excavaciones modernas revelaron algo inesperado. Muchas de estas estatuas tienen cuerpos completos enterrados bajo tierra, con brazos, torsos y grabados tallados en la piedra.
Algunas incluso presentan símbolos que permanecieron ocultos durante siglos. Otro detalle que suele olvidarse es que los moai no eran grises como los vemos hoy. Originalmente estaban pintados y decorados con colores vivos y elementos adicionales, como los grandes tocados de piedra conocidos como pukao. Esto cambia por completo la imagen que tenemos de ellos. La gran pregunta es, ¿cómo logró una civilización aislada sin metal ni tecnología moderna tallar, transportar y erigir estatuas de ese tamaño? Durante años se propusieron teorías extremas. Ayuda externa, tecnologías perdidas, incluso explicaciones fantasiosas. Las investigaciones actuales sugieren que los habitantes de Rapa Nui utilizaron ingeniosos sistemas de cuerdas, palancas y fuerza humana. Algunos experimentos modernos demostraron que los moai podían moverse de forma vertical, caminando balanceados de un lado a otro. Pero incluso estas explicaciones no responden a todas las preguntas. ¿Por qué invertir tantos recursos en construirlos? ¿Por qué todos parecen vigilar la isla? ¿Y por qué de repente dejaron de levantarse nuevos moai? La civilización de Rapa Nui colapsó. Los recursos naturales se agotaron. La población disminuyó drásticamente. Cuando los europeos llegaron a la isla, encontraron una sociedad fragmentada y cientos de estatuas caídas o abandonadas. Hoy los moai siguen en pie, silenciosos, erosionados por el tiempo. No sabemos exactamente a quién representaban, no sabemos con certeza qué función cumplían, ni por qué una cultura entera volcó su existencia en estas figuras monumentales. Los moai no cuentan su historia, pero su presencia sigue planteando una pregunta inquietante. ¿Qué ocurrió realmente en la isla de Pascua? El océano no solo escondió civilizaciones antiguas, también se llevó barcos y aviones. Entre Florida, las Islas Bermudas y Puerto Rico existe una zona del Océano Atlántico conocida como el Triángulo de las Bermudas. Durante décadas, este lugar ha estado asociado a desapariciones inexplicables de barcos y aviones, embarcaciones encontradas a la deriva, aviones que desaparecieron del radar, mensajes confusos enviados justo antes de perder el contacto. Uno de los casos más conocidos ocurrió en 1945 y pasó a la historia como el vuelo 19. 5 aviones militares estadounidenses realizaban un ejercicio de entrenamiento rutinario cuando comenzaron a informar de problemas de navegación. Las burbujas no funcionaban correctamente. Los pilotos parecían desorientados. Poco después, los 5 aviones desaparecieron sin dejar rastro. Lo más inquietante es que el avión de rescate enviado para buscarlos también se perdió. Nunca se encontraron restos concluyentes. A lo largo del tiempo se han propuesto múltiples explicaciones racionales: errores humanos, condiciones meteorológicas extremas, corrientes marinas y muy fuertes, fenómenos magnéticos. Algunos científicos señalan que esta zona del Atlántico es especialmente compleja desde el punto de vista de la navegación y que muchos de los casos fueron exagerados o mal documentados.
Sin embargo, no todos encajan tan fácilmente. Existen informes de pilotos marineros experimentados que describieron fallos simultáneos de instrumentos, cambios repentinos en el clima y una sensación clara de desorientación. El Triángulo de las Bermudas se convirtió así en un símbolo, no solo de desapariciones, sino de los límites de nuestro conocimiento sobre el océano. Hoy el tráfico marítimo y aéreo continúa pasando por esta zona sin incidentes constantes, pero las historias del pasado siguen generando preguntas. ¿Fueron simples accidentes mal interpretados? ¿Una combinación de factores naturales poco comunes o algo que todavía no comprendemos del todo? El Triángulo de las Bermudas no ofrece respuestas claras, solo deja una sensación persistente de duda. 5 historias, 5 misteriosos y ninguna respuesta definitiva. La historia no es solo lo que sabemos, también es lo que aún no entendemos. Tal vez algún día estos enigmas encuentren una explicación o tal vez permanezcan abiertos, recordándonos que el pasado todavía guarda secretos. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo misterio.